Claro que sí. Eh, Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos y a todas que nos hacen el honor de acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Me da muchísimo gusto en esta ocasión tener un gran experto en materia de amparo, el doctor Pedro López Juárez. Resumiré parte de toda su experiencia curricular, que es muy vasta, mencionando solamente algunos antecedentes importantes. Obviamente toda su trayectoria es de trascendencia, pero bueno, pues para sintetizar lo más posible, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría por el Instituto de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria. Asimismo, doctorado en Política Criminal en el Centro de Estudios, en el Centro Jurídico Universitario. Docente desde 1991 a la fecha en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el año de 1999 obtiene por concurso de oposición la cátedra definitiva en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dirigido diversas tesis, panelista, ha sido ponente en foros nacionales e internacionales. Se le concedió también el doctorado honoris causa por el Colegio de Desarrollo e Investigación Profesional, entre otras cosas mucho más. Así es que, pues bueno, un gran experto, un gran conocedor del amparo. Y Pedro, pues te escuchamos con toda atención y muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. No sé si nos escuchas. Adelante, Pedro, por favor. ¿Ya me escuchan, Jay? Sí, adelante. Correcto. Les comentaba que al contrario, yo soy el honrado y el agradecido, doctor Sergio, por esta amable invitación que me hiciste y de verdad que me da mucho gusto compartir aquí con todas y con todos ustedes esta disertación que el día de hoy quiero exponer. Ojalá que sea de gran utilidad para todas y para todos. Nada más a manera de introducción, les quiero comentar que el tema sobre el cual hoy se va a disertar, pues es un tema de suyo muy importante en la ciencia jurídica. Pues como todas y todos sabemos, el amparo, el juicio de amparo, pues es una de las instituciones jurídicas que hasta el día de hoy sigue gozando de un gran prestigio y es uno de los medios que tenemos a nuestro alcance los ciudadanos y los gobernados en general para poder atacar y para poder lograr que se reviertan los actos de autoridad que vulneren los derechos humanos y las garantías de las cuales gozamos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Entonces, esta gran institución del amparo, repito, pues hasta la fecha sigue siendo un baluarte para todas y para todos. ¿Por qué? Pues porque nos permite poner un freno a los actos autoritarios, sobre todo a los actos autoritarios que transgreden la Constitución, los tratados internacionales y en perjuicio, obviamente, de nuestros derechos humanos. Quisiera, si me permite, voy a compartirles en pantalla una presentación, si son tan amables. Ustedes me dicen si la ven. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, perfecto. Gracias. Sí. Muy bien, pues esto que vemos aquí pues es el tema de nuestra ponencia del día de hoy, la substanciación del juicio de amparo. Su servidor, el doctor Pedro López Juárez, quien les habla, con mucho gusto voy a compartir con ustedes esta ponencia. Como todos sabemos, pues hay dos tipos de amparo y para ello el artículo 2 de nuestra ley de amparo pues nos habla de esto, ¿no? Palabras más, palabras menos, nos dice el artículo 2 de la ley de amparo que el amparo se tramitará tanto en vía directa como en vía indirecta y se substanciará y decidirá conforme a las formalidades y procedimientos que prevé esa ley reglamentaria. Entonces, vamos a hablar de ambos tipos de amparos, tanto el directo como el indirecto. Si no tienen inconveniente, iniciaríamos por el indirecto, como estamos viendo aquí en la pantalla, y vamos a ir viendo paso a paso cuáles son las etapas procesales o la manera en que se sustancia este amparo indirecto. Primero, quisiera comentarles algo sobre las hipótesis de procedencia del amparo indirecto.
Estas hipótesis de procedencia las encontramos expresamente en el artículo 107 de nuestra ley de amparo. Por aquí me permití transcribir la mayoría para que vayamos tomando nota de la procedencia. En primer lugar, procede contra normas generales. Y el término normas generales pues incluye leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general, etcétera, que resientan o que hagan, que cometan alguna transgresión en contra de los derechos humanos o de las garantías de los gobernados. Otra hipótesis es contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Esta hipótesis, como bien nos han dicho los teóricos, pues se refiere a los actos de autoridades administrativas que no sean, obviamente, tribunales administrativos o del trabajo. Luego, otra hipótesis más, la tenemos aquí, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Pues aquí se me ocurre, hay diversos ejemplos, ¿no? Un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues un procedimiento administrativo que instare alguna autoridad administrativa, ¿no? Se me ocurre pensar, a lo mejor, un procedimiento ante la Procuraduría Federal del Consumidor, un procedimiento ante una autoridad fiscal, un procedimiento ante una autoridad administrativa de una alcaldía, etcétera, no sé, siempre y cuando tengan el carácter de autoridades administrativas y sigan este procedimiento en forma de juicio. Otra hipótesis de procedencia del amparo indirecto es contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Y ojo, para no confundirnos con el amparo directo, esto es importante, que estos actos sean realizados fuera de juicio o después de concluido el juicio. Ya la jurisprudencia y la doctrina han sido muy vastos en aclarar estos dos puntos. Actos fuera de juicio. ¿Qué es un acto fuera de juicio? Pues un acto que no comprende a ninguna etapa procesal de un juicio. Y bien dicen los teóricos y la jurisprudencia, un juicio se inicia con una demanda y concluye con la sentencia que le pone fin a ese juicio. Acto realizado fuera de juicio, bueno, pues son los que se realizan, por ejemplo, antes de que se inicie el juicio. Unas diligencias preliminares, la jurisdicción voluntaria, providencias precautorias que prevén muchos códigos procesales. Actos después de concluido, también esto ya ha sido aclarado, pues se refiere a los actos en ejecución de esa sentencia o resolución. Entonces, aquí sí me gustaría que tuviéramos muy en cuenta estos dos aspectos, porque luego se suele confundir un poco, ¿no? Se piensa que puede promoverse amparo directo y no es así. Bien, la siguiente hipótesis es contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Aquí también ya tenemos incluso en la propia ley de amparo vigente, tenemos una idea de qué se entiende por actos en juicio con efectos de imposible reparación. Y nos dice la propia ley de amparo, y esto la jurisprudencia también lo ha dicho, son actos que dentro del juicio vienen a transgredir derechos fundamentales dentro de la Constitución o en los tratados internacionales. Un ejemplo quizá muy común que se me viene a la mente ahorita. Yo intervengo en un juicio y por alguna razón el juez me dice, no, pues no te reconozco la personalidad. Y no me permite continuar en el juicio porque dice que no acredité mi personalidad cuando a lo mejor sí la tengo acreditada. Ese acto para mí es de imposible reparación. ¿Por qué? Porque el juez no se va a ocupar de esa situación en la sentencia. Es decir, no me va a reparar esta violación en la sentencia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el juicio me lo van a llevar en rebeldía. Y si es así, pues ¿qué va a suceder? Pues que todos mis derechos procesales a los que puedo yo tener acceso, pues simplemente no los puedo hacer efectivos. ¿Por qué? Porque ya me impidió que estuviera yo en el juicio. Entonces, todo esto de lo cual el juez no se puede ocupar en la sentencia y que me causa una violación dentro del mismo juicio, yo lo puedo impugnar vía amparo indirecto. Y aquí también quiero hacer otra aclaración, que seguramente muchas de ustedes y de los participantes lo saben, ¿no? Recordemos que no toda violación procesal
es susceptible de ser impugnada vía amparo indirecto. ¿Por qué no? Porque la misma ley de amparo nos dice que las violaciones procesales se podrán hacer valer cuando se interponga el amparo directo contra la sentencia o laudo que ponga fin al juicio. Y ahí nos dice en qué hipótesis se consideran violadas las leyes del procedimiento. Entonces, si estamos ante un acto dentro de juicio que no cae en esas hipótesis para ser reclamado en amparo directo, pues es muy válido desde mi punto de vista que yo lo pueda impugnar vía el amparo indirecto. Recordemos que el amparo indirecto en actos dentro de juicio es la excepción, es la excepción. Por eso es que muchas veces muchos colegas interponen amparos indirectos contra violaciones procesales dentro del juicio, pero se los declaran improcedentes. ¿Por qué? Porque le dicen, son violaciones que tú puedes hacer valer en su momento contra la sentencia o resolución que ponga fin al juicio y ahí haces valer esa violación. Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí para no caer en esas situaciones, porque si no, pues estaríamos perdiendo un tiempo muy valioso y además, pues estaríamos exhibiéndonos ante las autoridades de amparo, ¿no? Bien, nada más era un comentario. Luego, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Esta parte también ya ha sido motivo de comentarios y de aclaración, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. Actos dentro o fuera de juicio. Dentro de juicio, bueno, pues cuando el juicio está tramitando. Fuera de juicio, cuando el juicio no se ha iniciado, ¿no? Pero ojo, aquí la hipótesis es que afecten a personas extrañas. ¿Qué entendemos por personas extrañas? Pues aquellas que no forman parte de la relación procesal del juicio. Ejemplo, ¿no? No es actor, no es demandado, es un tercero extraño. Entonces, si yo soy una persona extraña al juicio, es decir, que no soy parte, pero hay actos dentro o fuera de juicio que me causan perjuicio a mis derechos humanos o a mis garantías, los puedo impugnar vía el juicio de amparo indirecto. Pasaremos a la siguiente hipótesis, sería la última. Contra las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal u omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. A raíz de la actual ley de amparo, ya se permite que todas estas resoluciones que emita el Ministerio Público en la etapa de investigación de delitos sean susceptibles de ser impugnadas vía el juicio de amparo indirecto. Creo que no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Pues si no hay algún comentario o duda, continuamos con la exposición. Pasaríamos ahora a ver las etapas procesales en la substanciación del amparo indirecto. En primer lugar, como todos sabemos, para que un juicio de amparo se inicie es requisito sine qua non, requisito indispensable, pues presentar la demanda de amparo, ¿verdad? A través de la demanda de amparo es como los gobernados o el quejoso en este caso deduce su acción de amparo. Y esta demanda de amparo hay tres formas en las cuales se puede presentar. La primera es por escrito, y esto está previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Por medios electrónicos también, que está también en el artículo 108. Y la última es por comparecencia. Aquí en la de comparecencia, quisiera yo nada más, si me lo permiten, hacer un comentario. De acuerdo con el artículo 109, dice, cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta ley, bastará que se dé trámite a la demanda en que se exprese el acto reclamado, la autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible, la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto y, en su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso. Y nos dice más abajo este artículo 109. En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia, que es el caso que estamos viendo, o por medios electrónicos. ¿Cuál podría ser un caso de un amparo por comparecencia? Pues el artículo 15 nos da varias hipótesis, ¿no? Dice, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida,
ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, la Armada o Fuerza Aérea Nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Entonces, cuando se hace este amparo por comparecencia, pues es el quejoso tiene una imposibilidad a lo mejor para hacerlo vía por escrito, medios electrónicos, o bien se encuentra privado de su libertad, se encuentra desaparecido, entonces cualquier persona puede comparecer y solicitar el amparo en su nombre. Hago la aclaración porque no es muy común los amparos por comparecencia, pero sí se dan en la práctica. De hecho, en el Palacio de Justicia Federal que tenemos aquí en San Lázaro, en la Ciudad de México, hay una oficina que se dedica precisamente a recibir los amparos por comparecencia, y esta oficina pues se entiende que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. Bueno, hecha esta aclaración, lo más común es que el amparo lo presentemos vía escrito o por los medios electrónicos, que también ya está siendo muy frecuente. Entonces, presentamos la demanda y el siguiente paso es qué providencias o qué acuerdos le pueden recaer a la demanda de amparo indirecto. Pues en primer lugar, le puede recaer un auto de prevención a la demanda, un auto de desechamiento o un auto admisorio de la demanda, que es el que todos deseamos, ¿verdad? ¿Por qué me van a prevenir la demanda? Y el propio artículo 114, pues es muy claro en ese sentido, ¿no? El 114 nos dice que el órgano jurisdiccional mandará a requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Y nos da algunas hipótesis, dice, cuando hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, es decir, a lo mejor en el escrito de demanda omitía alguno de los requisitos, ¿no? Segundo, se hubiera omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108. Tercero, no se hubiera acompañado en su caso el documento que acredite la personalidad o resulte insuficiente, es decir, no estoy acreditando de manera fehaciente o de manera correcta la personalidad, o no se hubieran exhibido las copias necesarias de la demanda. Esas son las hipótesis que nos prevé el artículo 114 para que el juez de amparo nos prevenga la demanda. Obviamente, para esto nos tiene que dar un plazo que la propia ley de amparo nos dice. Nos da un plazo de 5 días para subsanar hacer las aclaraciones o corregir la demanda o aclararla. Y si no lo hacemos, pues lo que va a suceder es que el juez nos va a desechar la demanda, que es precisamente de lo que habla el artículo 113. Y el 113 nos dice, además, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ¿Cuál puede ser un ejemplo de una causa manifiesta e indudable de improcedencia? Pues que la demanda esté extemporánea, ¿no? Ese es uno de los más comunes. Si el juez de amparo advierte que la demanda de amparo está extemporánea, pues no la va a desechar de entrada, va a decir, está extemporánea tu demanda, pues no te la admito. Luego, el auto admisorio de la demanda, pues que es el que generalmente siempre queremos que nos dicten, es aquel donde la demanda o ya se corrigieron las deficiencias o se hicieron las aclaraciones que el juez nos pidió, o bien de entrada nuestra demanda cubrió perfectamente con todos los requisitos que marca la ley y el juez le da entrada a la demanda. Y aquí nada más me permití ponerles como un dato adicional, en su caso, porque no siempre es así, se ordena aperturar el incidente de suspensión. Recordemos que el incidente de suspensión no siempre se apertura porque es, en primer lugar, a petición del quejoso o en los casos en que proceda de oficio o de plano, el mismo juez lo manda a aperturar. Pero fuera de ese caso, una vez admitida la demanda, si se pidió la suspensión del acto reclamado, el juez ordena que se tramite por separado el incidente de suspensión. Pasaríamos enseguida a la siguiente etapa. Una vez que se admite la demanda, el juez de amparo
manda requerir a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado. El artículo 117 nos dice claramente que la autoridad responsable tiene 15 días para rendir su informe justificado y lo puede hacer por escrito o en medios magnéticos. Y este plazo de 15 días se podrá prorrogar o ampliar hasta por 10 días más, atendiendo a las circunstancias del caso. Pues digo, se me ocurre pensar, a lo mejor por la lejanía, a lo mejor porque la autoridad responsable en ese momento tiene problemas de operatividad, no sé. Ya dependiendo del caso concreto, el juez de amparo puede darle una prórroga a la autoridad responsable de 10 días más para que rinda su informe justificado. Y aquí sí quiero hacer también una pequeña aclaración, si me lo permite. Dice el artículo 118 de la Ley de Amparo que en los casos en que la quejosa o el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los plenos regionales, el informe con justificación se reducirá a 3 días improrrogables. Es el único caso donde el informe justificado, la autoridad tiene para rendirlo 3 días improrrogables, cuando se están reclamando normas generales que ya fueron declaradas inconstitucionales por la Corte o por los plenos regionales. Hago esa aclaración porque el plazo de 15 días pues, es la regla general. Luego pasaríamos a ver el contenido del informe justificado. El artículo 117 nos dice que en el informe justificado se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Y se acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Bien dicen los doctrinarios que el informe justificado pues hace las veces de una contestación a la demanda. En este caso, bueno, pues en el informe justificado, lo que va a hacer la autoridad responsable, pues es darle contestación a la demanda de alguna manera y hacer valer las causales de improcedencia que estime que sean aplicables, o en su caso, tendrá que exponer las razones o fundamentos por las cuales su acto reclamado es constitucional y no transgrede los derechos humanos del quejoso. Y por último, para terminar con este punto del informe justificado, ¿qué sucede si se omite rendir el informe justificado? Y el mismo artículo 117 en su cuarto párrafo no lo dice. Se tendrán por presuntamente cierto el acto reclamado. Entonces, si la autoridad no rinde el informe justificado, se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Y aún así, queda a cargo del quejoso acreditar la inconstitucionalidad del acto, siempre y cuando no sea violatorio en sí mismo. Nada más como información adicional a esto que les estoy comentando, la misma Ley de Amparo nos prevé que si el informe justificado se rinde fuera del plazo concedido a la autoridad responsable, se tomará en cuenta siempre y cuando permita que sea del conocimiento del quejoso. ¿Qué es lo que hacen los jueces de amparo cuando la autoridad responsable no rinde el informe justificado en el plazo que se le concede y se pasa un poco de los días? Pues le da vista al quejoso, y si ya está próxima la audiencia constitucional, que debe haber 8 días entre la audiencia constitucional y el informe, lo que hace el juez de amparo es diferir la audiencia constitucional para una nueva fecha, a fin de darle tiempo al quejoso para que pueda conocer el informe y pueda hacer las alegaciones y rendir las pruebas que considere pertinentes. Eso nada más como dato adicional, porque hay autoridades que lamentablemente, por alguna razón, no rinden sus informes justificados dentro del plazo que se les concede. Y bueno, esa sería la hipótesis.
Pasaríamos enseguida a ver la audiencia constitucional. Como todos ustedes han de saber, la audiencia constitucional, pues es aquella donde las partes, incluido el quejoso, el tercero interesado, si es que lo hay, la autoridad responsable, el propio Ministerio Público, si es que interviene también, pues pueden ofrecer y desahogar las pruebas que consideren necesarias para acreditar sus respectivos dichos. ¿Qué plazo se tiene para celebrar la audiencia constitucional? Y esto nos lo dice el artículo 115 en primer lugar. Dice que una vez que se admita la demanda de amparo, el juez celebrará la audiencia dentro de los 30 días siguientes, a partir de que admitió la demanda de amparo, en el entendido de que los informes justificados y demás lleguen a tiempo, ¿verdad? Y el 117, por su parte, nos dice que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y de la celebración de la audiencia constitucional, debe mediar un plazo de por lo menos 8 días, lo que les comentaba hace un momento. De lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Entonces, en principio, el plazo para celebrar la audiencia, si el juez está dictando el auto admisorio de la demanda de amparo, son dentro de los 30 días siguientes. Pero si dentro de ese plazo el informe no llegó a tiempo o hay algo que el quejoso no le permitió conocerlo, deben mediar por lo menos 8 días anteriores a la celebración de la audiencia y la rendición del informe. Y como les dije hace un momento, ¿qué hacen los jueces de amparo en la práctica? Si no media este plazo de 8 días por lo menos, lo que hacen los jueces, no celebran la audiencia y la vuelven a posponer para una fecha posterior, obviamente. Luego, en la audiencia constitucional, dice la ley de amparo que se van a ofrecer y a recibir las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas se pueden ofrecer y recibir? Todas, excepto, dice el artículo 119, excepto la confesional por posiciones. Es decir, yo no puedo ofrecer como prueba dentro del amparo indirecto que se cite a la autoridad responsable a través de su representante legal para hacerle preguntas en una prueba confesional. Eso no se puede. Es la única que no se admite. De ahí en fuera, todas son admisibles. Y aquí también quiero hacer una aclaración que la misma ley nos dice. Si bien es cierto que las pruebas yo las puedo ofrecer en la audiencia constitucional, perdón, hay una excepción. Y la excepción nos la dice precisamente el artículo 119, donde dice que la documental se podrá presentar con anterioridad a la audiencia constitucional, pero también nos habla de las pruebas testimonial, pericial, de inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior. En este caso, el ofrecimiento de estas pruebas se debe hacer con 5 días hábiles anteriores a la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Esta es la excepción para el ofrecimiento de pruebas. Fuera de estas pruebas, repito, pues las pruebas se ofrecen en la audiencia constitucional. Y obviamente estas pruebas de que les estoy hablando, pues requieren ser ofrecidas con esta antelación. ¿Por qué? Porque son pruebas que requieren de cierta preparación. Por ejemplo, si yo ofrezco una prueba pericial, tengo que presentar mi interrogatorio para el perito y con copia para las demás partes, para que las partes también puedan adicionar al cuestionario del perito, puedan adicionar nuevas preguntas. Si es el caso, puedan incluso también ofertar su propio perito. En fin, son pruebas que requieren de cierta antelación precisamente para no dejar inaudita a las demás partes, ¿no? Y para que el juez pueda proveer lo conducente para su preparación y poderlas desahogar precisamente en la audiencia constitucional. Bien, pues una vez que ya se desahogaron las pruebas en la audiencia constitucional, el siguiente paso que se debe de llevar dentro de la misma audiencia es recibir los alegatos de las partes. Y aquí el artículo 124 también nos dice que las audiencias serán públicas
y que una vez que se desahogaron las pruebas, los alegatos podrán presentarse por escrito por las partes, pero el quejoso puede alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada y todos los que comentábamos hace un momento, ¿no? Para el amparo por comparecencia. En ese caso, los alegatos se podrán hacer verbales, pero si no, pues los alegatos se deben de llevar por escrito. Y una vez que ya se presentaron los alegatos, el último acto que debe llevarse dentro de la audiencia constitucional es el dictado de la sentencia de amparo indirecto. En la práctica, precisamente por la carga de trabajo, por todo lo que tienen que examinar los jueces de amparo, lo que hacen es dejar muchas veces en suspenso el dictado de la sentencia y citan nuevamente a las partes para conocer su resolución. A mí me ha tocado ver muy pocos amparos indirectos donde el juez de distrito o el juez de amparo dicta su sentencia en la misma audiencia constitucional. Digo, a no ser que sean amparos ya, como dice uno, ya que se sabe perfectamente cuál va a ser el sentido, pero fuera de ahí, como tiene el juez que valorar las pruebas que se rindieron en la audiencia y demás, pues le llevan unos días en lo que hace ese análisis, ¿no? Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces me atrevo a decir, no se dicta la sentencia en la misma audiencia constitucional. Lo que hacen los jueces es que la suspenden para volver a citar a las partes para escuchar la sentencia de amparo o conocerla. Y obviamente, pues la sentencia puede tener tres posibles sentidos, y aquí se los estoy poniendo, ¿no? Conceder el amparo, negar el amparo o sobreseer el amparo. Cualquiera de esas tres determinaciones pueden ser el sentido de la sentencia de amparo directo. Y nada más adicional a esto, aunque no lo pongo en la lámina, pero sí quiero comentarles que contra las sentencias o decisiones que dicten los jueces en el amparo indirecto, procede el recurso de revisión ante el tribunal colegiado correspondiente. Es decir, si la sentencia del juez de amparo no me es favorable o me es favorable parcialmente y en otro no, o me sobresee el amparo o me niega el amparo de plano, pues yo puedo impugnar esa decisión vía el recurso de revisión ante un tribunal colegiado, el que corresponda, ¿no? Por razón de la materia, del territorio y demás. Entonces, nada más se los doy como dato adicional, porque eso abriría una segunda instancia en el amparo indirecto, que esa segunda instancia pues ya podría ser materia de otra charla en tratándose de recursos en materia de amparo. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda. Con esto estoy terminando apenas el amparo indirecto. Si hubiera alguna duda, con mucho gusto escucho algún comentario. Estoy a sus órdenes. Sí, doctor, servidora Rocío Rico. Adelante, por favor, si es tan amable. Doctor, por aquí me perdí un poquito en lo que hablaba del informe justificado. El informe previo en este caso ya no hace antesala al justificado para la autoridad responsable. Bueno, lo que pasa es que el informe previo es en el incidente de suspensión. Ok. Cuando se abre el incidente de suspensión del amparo indirecto, ahí se le pide a la autoridad responsable que rinda un informe previo. Y es previo porque precisamente debe rendirlo la autoridad antes de que el juez de amparo resuelva sobre la suspensión definitiva. Ok, es donde nos dan 24 horas para que digamos si son ciertos o no los actos Así es. que hace valer el quejoso, ¿verdad? Así es, Rocío, así es. Pero eso es en el incidente de suspensión. Si no se abre incidente de suspensión, pues este informe nunca se rinde, ¿verdad? Se rinde el justificado, ese sí. Sí. Ok, muchas gracias, doctor. No hay por nada, ¿por qué? Al contrario. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay algún comentario o pregunta, continuamos ahora. Pasaría yo, si me lo permiten,
a la exposición del amparo directo. Vamos a ver ahora la sustanciación del juicio de amparo directo. El juicio de amparo directo, las hipótesis de procedencia la tenemos en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Y estas hipótesis de procedencia se resumen en lo siguiente. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa al dictarse aquellas o si se cometió durante el procedimiento haya afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Entonces, esta hipótesis nos deja claro que si yo quiero promover un amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio que dictó algún tribunal de los que aquí se mencionan, yo debo promover amparo directo, no indirecto. Y obviamente, como lo comenté al inicio de esta charla, si se cometieron violaciones procesales dentro del juicio, pues aquí es donde las voy a hacer valer al presentar mi demanda de amparo directo contra esta sentencia o resolución que puso fin al juicio. Hago una pequeña aclaración con respecto al término resoluciones que pongan fin al juicio. Sentencias definitivas, pues son las que resuelven el fondo del asunto, ¿no? Son las que deciden quién gana y quién pierde y en qué términos. Laudos, pues, se refiere a los famosos laudos laborales o laudos arbitrales también en materia mercantil. Y resoluciones que pongan fin al juicio son aquellas que sin decidir el fondo del asunto lo dan por terminado. Por ejemplo, una resolución que decrete la caducidad de la instancia. Es una resolución que pone fin al juicio, ya no permite continuarlo. Otra hipótesis que se me ocurre, una resolución donde en una audiencia previa, por ejemplo, se declara que la parte actora carece de personalidad o que no tiene facultades para comparecer, se da por terminado el juicio en esa etapa. Se termina el juicio, contra eso debo de promover amparo directo. ¿Por qué se le llama resolución que ponga fin al juicio? Porque ya no permite o impide que continúe el juicio. Precisamente son resoluciones que ya no permiten continuar con las siguientes etapas procesales. Entonces, contra esas resoluciones, yo debo promover amparo directo. Y repito, si hubo alguna violación procesal cometida en el procedimiento y que afectó mis defensas y trascendió al fallo, ahí debo hacerla valer en la demanda de amparo directo. ¿Cuáles son las etapas procesales, perdón, en la sustanciación del amparo directo? En primer lugar, hay que presentar la demanda de amparo. A diferencia del amparo indirecto, aquí la demanda de amparo directo se presenta ante la autoridad responsable. Y esto nos lo dice muy claramente el artículo 176 de la Ley de Amparo. Dice el artículo 176, si me permiten le voy a dar lectura. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable con copia para cada una de las partes. Y ojo, dice el segundo párrafo, la presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos para su promoción, que para su promoción establece esta ley. Si yo por un error o por desconocimiento llevo mi demanda de amparo directo a un colegiado, porque ya ha pasado, me voy a la oficialía de partes común de los tribunales colegiados y ahí la presento, y en lo que el colegiado toma conocimiento, dicta su acuerdo, la manda a remitir a la responsable, lo que sea, se me pasaron el plazo para interponerla en mi perjuicio, por no haberla presentado ante la autoridad responsable. Ese es, dicen algunos por ahí, ¿verdad? Sin ofender a las autoridades responsables. Dice que se convierten en la oficialía de partes de las demandas de amparo directo. Eso dicen, ¿verdad? Pues legalmente sí. Legalmente sí, no es ninguna cuestión injuriosa ni nada. La verdad es que sí. Tienen que recibir la demanda de amparo. Claro, la autoridad responsable no va a proveer sobre la demanda. Eso le va a tocar al tribunal colegiado de circuito. Ella nada más lo recibe
y se encarga además de hacer los demás actos que vamos a comentar ahorita, ¿no? Recibe la demanda de amparo la autoridad responsable. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la autoridad responsable, además de recibirla? El artículo 178 nos dice que dentro del plazo de 5 días, contados a partir del siguiente al de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá, fracción primera, certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas partes. Es decir, la autoridad responsable tiene que hacer constar cuándo se presentó, cuándo se le notificó al quejoso la resolución o sentencia o laudo que puso venir al juicio, cuándo presentó la demanda de amparo y cuántos días inhábiles mediaron entre esas dos fechas. Y otra cosa que tiene que hacer la autoridad responsable es correrle traslado al tercero interesado en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones. Es decir, tiene que emplazar al juicio de amparo directo al tercero interesado. Y la fracción tercera nos dice rendir el informe con justificación, acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Todo esto tiene que hacer la autoridad responsable cuando recibe la demanda de amparo directo. Y precisamente aquí en el 2.2 me estoy refiriendo a esa parte. Envía la demanda de amparo y se rinde su informe justificado con todo lo que hemos comentado. ¿Y a quién se la va a remitir? Pues al tribunal colegiado competente. ¿Qué hacen las autoridades responsables? Pues remiten toda esa documentación a la Oficialía de Partes Común de los tribunales colegiados para que ahí le asignen el tribunal colegiado que va a conocer del amparo directo. Continuamos con la substanciación del amparo directo. Llega la demanda de amparo directo al tribunal colegiado correspondiente. Ahora sí, el tribunal colegiado va a decidir lo procedente sobre la demanda de amparo directo. Y al igual que en la del indirecto, puede haber 3 posibles resoluciones que puede dictar el tribunal colegiado. Primero, prevenir la demanda de amparo directo. El artículo 180 nos dice que si hay irregularidades en el escrito de demanda porque no se cumplieron los requisitos del artículo 175, el presidente del tribunal colegiado señalará al promovente un plazo que no excederá de 5 días para que subsane las omisiones o corrija los defectos que le precise. Si en estos 5 días el quejoso no aclara la demanda, no la corrige o no la completa o no presenta lo que le piden, el tribunal colegiado le va a desechar la demanda. Pero si cumple con la prevención, entonces lo que va a hacer el colegiado es admitirle la demanda, y de esto nos habla el artículo 181. El artículo 181 nos dice que si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fue subsanado, lo que les comenté hace un momento, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. Aquí vamos a comentar estos 2 aspectos. Primer aspecto, me admiten la demanda de amparo directo, el presidente del tribunal colegiado les notifica a las demás partes, al tercero interesado, a la autoridad responsable, al Ministerio Público, si es que es parte en ese juicio de amparo. ¿Para qué? Para que dentro de los 15 días presenten alegatos. Ya ellos determinarán si los presentan o no los presentan. Si no los presentan, ya es responsabilidad de las demás partes. Pero la otra parte que quiero comentarles es que también dentro de esos 15 días se puede presentar un amparo adhesivo. ¿Qué es el amparo adhesivo? Vamos a ver, el artículo 181 nos aclara. Dice, la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. ¿Quién puede presentar un amparo adhesivo, por ejemplo, en un juicio civil?
Pues la contraparte del quejoso, el tercero interesado, él puede presentar su amparo adhesivo. ¿Y para qué lo presenta? Pues para defender el fallo que a lo mejor le beneficia, ¿no? La sentencia. Le dictaron una sentencia que le conviene, pero la sentencia, como decimos coloquialmente los abogados, está un poco floja. El juez algunas cosas no las expuso bien, le faltó fundar o motivar una parte. Yo en el amparo adhesivo voy a fortalecer esas consideraciones del fallo. ¿Para qué? Pues para que no le concedan el amparo a mi contraparte, ¿no? Para eso yo lo puedo interponer el amparo adhesivo. No sé si me explique, ¿no? Entonces, este amparo adhesivo se va a resolver conjuntamente con el amparo principal que presentó el quejoso cuando impugnó la resolución o sentencia que puso fin al juicio. Los dos se van a resolver al mismo tiempo, ¿no? Y una vez que se presenta el amparo adhesivo, si es que la otra parte lo hizo valer, dice que se le correrá traslado a las demás partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Y esto nos lo dice el artículo 182, precisamente en su antepenúltimo párrafo. Dice, con la demanda de amparo adhesivo, se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga. La ley aquí no nos dice por cuánto tiempo. ¿Qué tiempo es el que se da para que las demás partes puedan contestar el amparo adhesivo o manifestar lo que a su derecho convenga? 3 días. Incluso les hago un comentario. Ya ha sido motivo de objeción este plazo, porque dicen, si es un nuevo amparo o es un amparo como el principal, ¿por qué le dan 3 días a las demás partes? Cuando el quejoso tuvo 15 días, por ejemplo, ¿no? Si es el término genérico, tuvo 15 días para presentar su amparo. Entonces, ya se ha objetado este plazo de 3 días, pero es el plazo que corresponde para manifestar en relación con el amparo adhesivo. Bueno, este amparo adhesivo también quiero comentarles, puede o no presentarse. Eso ya es responsabilidad de la parte que lo puede hacer. Si no lo hace, ¿cuál podría ser la consecuencia? Pues aquí nos lo dice la misma ley de amparo, ¿no? Dice, el penúltimo párrafo del artículo 182, por los que tengan su ley de amparo ahí abierta, dice, la falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer. Entonces, si yo no hago valer el amparo adhesivo, y aunque tengo una resolución que a lo mejor me beneficia, pero hubo violaciones procesales que me afectaron, después ya no las podré hacer valer en caso de que se vuelva a tramitar otro nuevo amparo directo, ya no podré presentar amparo adhesivo. Esa es la consecuencia. Precluye mi derecho, pierdo mi derecho para poderlo presentar. Bueno, pues ya una vez que se presentaron los alegatos o el amparo adhesivo, se manifestó en relación con el amparo adhesivo, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que se turna el expediente al magistrado ponente para que elabore el proyecto de resolución de acuerdo con el artículo 183. Y aquí la ley de amparo lo que nos dice es que el magistrado ponente, el que va a hacer el proyecto de resolución, tiene hasta 90 días para elaborar ese proyecto. Y una vez que ya se hizo el proyecto, se tiene que listar, es decir, agregarse a las listas de asuntos que se van a sesionar. Y una vez, eso se tiene que hacer 3 días antes de la sesión, sin contar el día de la lista ni el de la propia sesión. Es decir, son 5 días hábiles de anticipación para listar el asunto cuando ya está el proyecto y para que se vea en la sesión con los 3 magistrados del tribunal colegiado. En esta sesión, los magistrados del tribunal colegiado pues van a discutir o van a discernir sobre el sentido del proyecto y la resolución que ahí se tome puede ser en 3 sentidos: conceder el amparo, negar el amparo o sobreseer el amparo. Y quiero hacer una aclaración también porque la misma ley de amparo nos lo dice.
Si el proyecto no es aprobado, es decir, si no se ponen de acuerdo los 3 magistrados, entonces el proyecto se puede retirar para volver a hacer nuevas consideraciones y verlo en una futura sesión. Esto no lo dice la misma ley de amparo en el artículo 187. Si no fuera aprobado el proyecto, el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los de la discusión. Dice, si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia. Es decir, si 2 magistrados dicen, no estamos de acuerdo con el proyecto, nuestro sentido es en otros. Por ejemplo, se presenta un proyecto concediendo el amparo y los otros 2 magistrados dicen, no estamos de acuerdo, hay que negar el amparo, hay que sobreseerlo. Se tiene que hacer un nuevo proyecto de sentencia, obviamente, negando el amparo o sobreseyéndolo. ¿Por qué? Porque es la mayoría la que está decidiendo. Recordemos que aquí las decisiones, como dice la ley de amparo, se toman por unanimidad o por mayoría. Mayoría, pues 2, mínimo 2, ¿verdad? Para que sea mayoría. Y el que no está de acuerdo, pues puede formular su voto particular, que de eso nos dice también el artículo 186, que se podrá formular voto particular dentro del plazo de 10 días siguientes, en donde el magistrado que no está de acuerdo con la mayoría, pues tenga un punto de vista distinto. Y bueno, pues este amparo directo, al igual que el directo, puede concluir con estos 3 sentidos de la sentencia: conceder el amparo, negar el amparo o sobreseer el amparo. Y nada más para concluir, quisiera yo darles como dato adicional que de manera excepcional, ojo, de manera excepcional en el amparo directo, puede proceder el recurso de revisión, siempre y cuando se esté en las hipótesis del artículo 107, fracción 9ª de la Constitución. Me voy a permitir dar lectura, nada más para claridad. El artículo 107 constitucional, en su fracción 9ª, nos dice lo siguiente. En materia de amparo directo, procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en estas hipótesis es factible que se pueda interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en amparo directo. Fuera de estos casos, la sentencia de amparo directo que dictan los tribunales colegiados de circuito son sentencias terminales, como se les conoce jurídicamente. Es decir, ya no emiten ningún recurso, salvo el caso que estamos comentando. Y si es el caso, bueno, pues el recurso será resuelto por la Suprema Corte de Justicia, ya sea en pleno o en salas, según la competencia que le corresponde de acuerdo con los acuerdos generales que dicta el pleno de la Suprema Corte. Y bueno, este es un comentario adicional porque si es el caso, ahí se estaría abriendo una segunda instancia para el amparo directo, pero reitero, esta segunda instancia es excepcional, no es la regla general. La regla general es que la sentencia de amparo directo que dicta el Tribunal Colegiado de Circuito es la que pone fin al amparo, no hay más. Es sentencia terminal. Y bueno, con esto yo estaría terminando mi exposición. Si hay alguna duda, alguna pregunta, estoy a sus órdenes con mucho gusto. Muchísimas gracias, Pedro. Excelente exposición y sobre todo, hablar del amparo con tanta claridad en las 2 modalidades, amparo directo y amparo indirecto, realmente es un tema muy extenso, muy complicado, muy técnico y bueno, pues nos hiciste un panorama verdaderamente muy ágil y muy sencillo
aparentemente, y en la práctica, bueno, pues, con sus bemoles, obviamente. Muchísimas gracias. Pues no sé si alguno de nuestros participantes quisiera hacerle alguna pregunta directa a nuestro invitado. Si es así, puede hacer el uso de la voz en este momento. Yo, buenas noches. Adelante, por favor, licenciado. Sí, gracias. Leorila Ugalde, pido una disculpa, tengo problema con mi cámara, por eso no la puedo prender. Pero tengo una duda para el ponente en cuanto al amparo adhesivo. A ver si entendí bien. Entiendo que el amparo adhesivo es para robustecer la sentencia que se está, de la cual se duele el quejoso. Pero en ese amparo adhesivo se puede entonces interponer conceptos de violación que me perjudicaron en la sentencia. ¿Si es así, doctor? No, bueno, antes que nada quisiera agradecer la pregunta. El amparo adhesivo, como lo vimos en su momento, es más, si gusta podemos revisar el artículo que habla del amparo adhesivo, es el 181 y 182. Si yo soy contraparte del quejoso, voy a poner un ejemplo muy claro. Yo llevé un juicio civil, demandé a una persona, ¿no? El cumplimiento de un contrato, el que quiera. Y resulta que yo como actor, el juez me dictó una sentencia absolutoria a favor de mi contraparte y del demandado. Vamos a pensar que usted es la demandada, si me permite tomarla de ejemplo. Ok. Usted es la demandada, yo fui el actor, yo la demandé, pero no le gané el asunto. El juez la absolvió a usted. Entonces, yo obviamente, una vez que agoté mi recurso correspondiente, que procede mi recurso ordinario, que también me confirme la sentencia de que no gané, me voy al amparo directo, presento mi demanda de amparo directo y usted, cuando le notifiquen que me admitieron mi demanda de amparo directo, usted podrá estar en posibilidad entre los 15 días siguientes de presentar amparo adhesivo. ¿Y para qué va a presentar amparo adhesivo usted? Pues para ayudarle a la sentencia del juez que la absolvió. Okay. ¿Por qué? Porque a usted le interesa que esa sentencia subsista, ¿sí o no? Sí, correcto. Porque le beneficia jurídicamente. Entonces, usted lo que va a hacer con el amparo adhesivo es ayudarle al juez. Si sus argumentos del juez, sus consideraciones del juez, su motivación del juez fue muy ambigua o no fue muy vasta, o usted consideran que hay cosas que hay que reforzarle, pues ahí lo hacen el amparo adhesivo. Ok. No sé si quede claro así. Ok, pero entonces yo no puedo alegar alguna violación procesal. Sí, claro. Sí, claro. lo puedo hacer aun y cuando la sentencia me ha beneficiado. De hecho, si me permite, no sé si tenga por ahí a la mano su ley de amparo. Sí, aquí le tengo. El artículo 182, me voy a permitir leerle la parte conducente, dice, el amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes. Fracción primera, cuando el adherente, es decir, el que presenta el amparo adhesivo, trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso. Y aquí está la fracción segunda, que a lo mejor a usted le interesa. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente trascendiendo al resultado del fallo. Claro que usted en el amparo adhesivo puede hacer valer violaciones procesales que le afectaron, claro. Ok, ajá, sí, ya entendí. O sea, se me hace como un poco contradictorio si yo tengo una sentencia que me ha beneficiado, que yo alegue una violación procesal porque me llevaría a lo mejor a una reposición, ¿no? De juicio. O sea, es como para pensar mucho si voy a hacer yo conceptos de violación en ese amparo adhesivo. Claro. Ok, ya lo entendí. Muchísimas gracias, doctor. No, para servirle, con gusto. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra participación.
¿Una pregunta? ¿Alguna duda? Pues sí, Pedro, perdón, adelante. Adelante. Perdón, doctor Sergio, les voy a decir, como luego suelo decir en las aulas, aprovéchense ahorita que estoy de buenas. Sí, sí es cierto, y es que, de veras, muchas veces parece que nos queda todo claro, pero ya cuando queremos aplicarlo ya en un caso real, entonces es cuando sale la idea de, ¿y por qué no pregunté esto, no? Dudas prácticas que luego se van generando. Pero bueno, creo que coincido con mis demás compañeros que ha sido una explicación sumamente clara, muy amena, muy ágil, sobre todo para entender muy bien la sustanciación del juicio de amparo y más con las modificaciones que hubo con la ley vigente. Y bueno, pues reconocer, como ya se había mencionado, Pedro, que eres un gran experto con muchos años de experiencia profesional y académica y un verdadero conocedor del juicio de amparo. Así es que, bueno, pues si no hay alguna otra pregunta directa, pues simplemente agradecerte el que hayas estado con nosotros. Verdaderamente fue un honor, un gusto el haberte escuchado. Nos llevamos todo lo que nos acabas ahorita de explicar para seguir profundizando y seguir aprendiendo más sobre este apasionante tema del juicio de amparo. Así es que, pues, muchísimas gracias, nuestro reconocimiento y afecto, Pedro, por haber estado con nosotros. Al contrario, estimado Sergio, y gracias nuevamente por la invitación, por la deferencia, y también agradecerle a las y los asistentes a esta sesión por su tiempo, por las dudas, y de todos modos, al margen de eso, yo me reitero a las órdenes de todas y de todos. Si en algo puedo colaborar o contribuir para las dudas, de verdad que estoy a las órdenes. Y nuevamente, muchas gracias. Fue un gusto y un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Rocío, ¿ibas a comentar algo? Vi que por ahí tenías la mano levantada. No, sí, pero nada más quería nada más reforzar un poquito. Cuando son actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución en materia fiscal, podemos irnos al amparo indirecto, ¿verdad? Sí, así es, el amparo indirecto. Así Okay. es, esa sería la vía idónea, es correcto. Ok, muchas gracias. Por nada. Y muchas gracias. Al contrario, a usted. Pues muchas gracias, Pedro, por compartirnos tu experiencia, por estar con nosotros nuevamente, y a todos y a todas que nos hicieron el honor de acompañarnos. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches, y bueno, pues agradecer nuevamente a nuestro ponente por esta excelente disertación. Muchas muy gracias. Buenas noches. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Buenas Nos noches. estamos viendo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.